Muy bien, chicos, entonces el ultraísmo literario. Vamos a ver qué enfoques, quién es el representante y todo esto un poco más ampliado con respecto al video que hemos observado. Muy bien, el ultraísmo. A ver, vamos a ver si alguien estuvo atento. ¿Quién puede opinar qué es el ultraísmo? Obviamente su nota, pues no, se va a ganar. ¿Quién puede decirnos un poco qué es el ultraísmo según el concepto que puede deducir del video que ha observado? El ultraísmo, a ver. ¿Alguien sería ese valiente que lo dice? A ver, vamos con Esteban. Coméntanos, Esteban, ¿qué opinas sobre el ultraísmo? Como corriente literaria en enfocado al arte, obviamente, ¿no? ¿Lo estuviste viendo, Esteban? ¿O alguien puede opinar? A ver, vamos con Cueva. Cueva, ¿qué dice Cueva? Es un movimiento Coméntanos. artístico. Sí, muy bien. ¿Qué es el ultraísmo? A ver. Es un movimiento artístico que nace en España. Muy bien. Una corriente artística, ¿no? Más enfocada en el aspecto literario. También tuvo la parte pictórica, ¿no? Pero vamos a ver ahora, conocer un poco más. Excelente. Entonces vamos a ver qué es el ultraísmo. Muy bien. Entonces el ultraísmo, como sabemos, es un movimiento literario que nació en España, muy bien, en el año de 1918. Ya, obviamente estos artistas deciden, ¿no? Declarar otro enfoque con respecto al modernismo de esa época. Entonces, lo que realmente los ultraístas dan un surgimiento al contexto europeo en la renovación artística y literaria surgida en España, ¿no? Con grandes intereses en base a la información con respecto a las revistas. Los, los ultraístas literarios no enfocaron su arte con respecto a usar libros. Ya ellos no usaron los libros, solamente utilizaron a lo que respecta a revistas, ¿ya? En las revistas publicaban todo su concepto poético y mayormente estas revistas, pues, ¿no? Llegaban a mayor gente y podían descubrir este tipo de arte. Entonces, este movimiento estrictamente literario fue un arte específico, tanto poético, que incorporó, ¿no? Ciertos aspectos también plásticos, ¿no? Con las características un poco con respecto al vanguardismo de esa época. Entonces, el origen del ultraísmo surge en un contexto europeo, ya habíamos dicho, renovado en base a la literatura, con un aspecto optimista, estético en cuanto a las obras. Posteriormente, eh, el ultraísmo, ya habíamos dicho, con este representante Cancinos, Ansen, posteriormente se va a ampliar por América, llega a Argentina con este máximo representante que es Jorge Luis Borges, un escritor poeta. Entonces, el manifiesto ultraísta del mismo nombre, ultraísta, fue concebido en el año de 1918, en un mes de otoño, y se publica ya en una revista llamada Grecia, un 25 de enero de 1919. Entonces, este manifiesto anuncia el propósito realmente fundamental del grupo ultraísta en la cual crea un arte nuevo, un arte pues que va a evolucionar en la literatura con tendencias innovadoras, con técnicas de expresión poéticas y también pues, ¿no? Aperturas en el movimiento de la pintura. Entonces, el nombre ultraísmo, este prefijo ultra, ya habíamos visto también en el video, proviene del mismo vocablo griego que significa más allá. Entonces, este término se usa en lenguaje español como, es decir, ¿no? Ultramarino, que significa más allá del océano, ultratumba, más allá de la tumba, ¿no? Así se decía, más allá del tipo de arte
así se denominaba. Entonces fue elegido por los ultraístas que proponieron pues este nombre como el manifiesto a la representación de la literatura más innovadora de ese tiempo. Aquí también se incluye con otro nombre a la generación del 27. ¿Por qué se dice generación del 27? Ya en los años 20 fueron muchos optimistas que surgieron a partir de este manifiesto, tanto pues también en ese tiempo se manifestó, ¿no? El surgimiento del Partido Comunista, ese mismo año también ocurrió otras tendencias como el ascenso de Hitler al poder, ya el inicio de la Guerra Mundial. Entonces, el propósito fundamental del ultraísmo es crear una nueva tendencia, tanto en la evolución literaria. También este ultraísmo implica el abandono de técnicas tanto poéticas del modernismo decadente de ese tiempo. Entonces, el ultraísmo mantuvo abierto todo lo nuevo con respecto a a las figuras novedosas, ¿no? En cuanto a la poesía, la pintura, también la arquitectura, eh, y se entusiasmaron tanto con otras tendencias como el cubismo, el futurismo, también incursionaron en este tipo de arte en cuanto a la utilización de círculos y figuras geométricas en las pinturas. Muy bien. El promotor del ultraísmo fue este personaje Cancinos, Arsène Cancinos, que hacía el año de 1915, decide formar, pues, ¿no? Este tipo de tendencia artística como el ultraísmo. ¿Cuál fue la difusión de los primeros principios poéticos en sí? Es la incorporación de artistas, ¿no? Con nuevas tendencias acerca del vanguardismo, ¿no? Posteriormente, pues, este movimiento se refleja, varios artistas también aportan eh, en muchos países, ¿no? Como muchas revistas. Muy bien, entonces, estas revistas, las cuales se presentaban estos aspectos poéticos, fue la revista Grecia y la revista Ultra. Ahí se publicaban todos estos poemas, poesías enfocados en el aspecto ultraísta. Entonces, la revista Grecia fue una de las revistas ya exploradas en el aspecto poético del ultraísmo, elaboradas por Rafael Lazo de la Vega y otros personajes más que compartían este movimiento colaborando con respecto a los poemas que vislumbraban realmente a la tendencia futurista de ese tiempo. Otra revista donde se publicaba los aspectos literarios del ultraísmo fue la revista Ultra. Y a esta revista nace en el año de 1922 y ahí se publica, pues, ¿no? Todo este movimiento que se enfoca más allá de las expectativas. Muy bien. Entonces, los objetivos del ultraísmo. El mismo Luis Borges, Máximo también, representante del ultraísmo, sintetiza que el uso de la metáfora en sí es muy importante, ¿no? En el poema y adquiere algunos nexos. También los ultraístas deciden abolir los trabajos ornamentales, no querían adornos, algunas cositas en la identificación de los poemas modernos, ¿no? También no querían imágenes que presenten una técnica y una tecnología más novedosa, uso de símbolos matemáticos y otras rupturas tipográficas también, uso de los vocablos técnicas, palabras técnicas, el uso de la simetría, etc. Entonces, la poesía ultraísta es por ejemplo, usó el caligrama, ya sabemos qué es el caligrama, ¿no? Se enfocó en este aspecto con la apariencia particular donde abundancia esta tendencia poética. Las características de la poesía ultraísta plantean un lenguaje metafórico, ¿no? Quitan los nexos y algunas cosas más, eliminan eh, una serie de confesiones, era ya una poesía, pues que buscaba transmitir un mensaje ideológico positivo. Aquí tenemos algunos ejemplos de textos ultraístas.
Entonces, un poema extracto del ultraísmo también fue El buen tiempo. Entonces, los iniciadores de la corriente ultraísta fue Rafael Cancinos, luego viene Jorge Luis Borges, Guillermo de la Torre, Juan Larrea, entre otros personajes quienes iniciaron el ultraísmo literario. El poeta entonces, Cancinos, un ensayista, escritor crítico, pues elaborado a través de las revistas estas obras ultraístas, ¿no? Rafael Cancinos entonces nace en Sevilla, colabora con la creación de estas revistas, tanto el ultraísmo, en el modernismo y el dadaísmo. Otro personaje más es Jorge Luis Borges. Fue un escritor, poeta de Buenos Aires, escritor argentino, escribió poesías líricas, ya referente a su país, tuvo un fervor, escribió algunas obras, Luna de Enfrente, algunas obras más. Otro artista más, Gerardo Diego, también poeta, escritor, nace en España y obtiene el Premio Nobel de Literatura en 1925. También Guillermo de la Torre, ensayista, poético y crítico. Tenemos también a Gerardo Diego, otro poeta, escritor también del ultraísmo, como una tendencia al romanticismo. Tenemos también a Eugenio Montes Domínguez, también otro político humanista, escritor y poeta, obras, versos, A3, El viajero y su sombra, etcétera. Autores importantes también, tenemos a Guillermo de la Torre, nace en Madrid, España. Tenemos a Guillermo de la Torre, otro ensayista poético también, y a Lucián Sánchez Sao Madrid, que nace en España, también poeta militante del movimiento del ultraísmo. Muy bien, entonces vamos a hablar acá sobre la pintura ultraísta. Habíamos hablado todo el aspecto literario, ahora vamos a introducirnos en la pintura ultraísta. Bueno, el ultraísmo también tuvo su variante en cuanto a la pintura, influenciado por el futurismo y el cubismo de Pablo Picasso. Influye bastante en este tipo de pintura ultraísta. Su centro fue Sevilla, España, y algunos continentes europeos más. Y la pintura ultraísta tuvo muchas variantes en cuanto a la literatura, la pintura, apostaron por una ruptura, ¿no?, de aspiraciones y formas armoniosas. Muy bien, el arte ultraísta entonces se crea con la composición de dinámicas, un gran colorido, elementos que representaba en la pintura como una característica ultraísta. Aquí tenemos algunos representantes de las manifestaciones ultraístas en cuanto a la pintura. Tenemos a Rafael Barradas, un pintor ultraísta. Ya aquí podemos observar algunos ejemplos de sus obras: Escena en café, pintado sobre óleo y cartón. Tenemos también a Joaquín Torres García, también otro representante, en el enfoque ultraísta. Si vemos, observamos aquí algunas imágenes de sus obras, el uso de las figuras geométricas enfocado en el futurismo y en el... Muy bien, entonces el uso de las figuras geométricas, ¿no?, en cuanto al cubismo de Pablo Picasso. Aquí está algunas imágenes, algunos cuadros representativos del ultraísmo, que también incursionó en el cine. ¿Ya? Su máximo representante es Vicente García Huidobro. Muy bien, otro también tenemos a Guillermo de la Torre, también presentó interés en el arte del cine, en un aspecto publicado en la revista Ultra,
con preferencias al cine americano. Entonces el ultraísmo también llega a América a través de este personaje, llega a Argentina en el año de 1915, ¿no? Y busca pues mostrar una nueva expectativa poética. Jorge Luis Borges, principal representante, desea incursionar en el país de Argentina con este aspecto poético del ultraísmo. Algunas características que presenta el ultraísmo argentino en la literatura, pues que mantiene un aspecto criollo y paródico, alude al sentimiento y apego propio a las funciones de lo autóctono de ese lugar. El ultraísmo argentino sirvió como una causa para difundir las metáforas y los paisajes. Entonces el vanguardismo también, el vanguardismo del ultraísmo llega al Perú. Bueno, en este caso tenemos tres máximos representantes literatos en cuanto al ultraísmo en el Perú. Esto más o menos ya data del siglo XIX, a mitad del siglo XX, aunque tuvo mayor fuerza en los años de 1920 a 1930. Este movimiento ultraísta fue un movimiento que también tuvo expectativas en el Perú. En este caso tenemos tres artistas muy importantes. Fueron Alberto Hidalgo, destacó en Latinoamérica, también en el Perú. José Carlos Mariátegui, sobresalió además de influir el vanguardismo como aspectos teóricos en el territorio peruano. También tenemos a César Vallejo, autor de uno de los trabajos más simbólicos de este movimiento vanguardista denominado ultraísta también. Entonces el vanguardismo desplazó al modernismo con el objetivo de tener libertad, de respetar y establecer las reglas dentro de este movimiento. ¿Ya? Otras corrientes a futuro que nacieron son el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, muchas corrientes de vanguardia que ya prácticamente le hemos visto. Entonces, hasta aquí hemos podido observar ya como todo arte, así como empieza, también tiene un fin. Posteriormente, a pesar de su corta duración, el ultraísmo cumplió un papel fundamental en la renovación de la poesía española. Ya a partir de los años 20 y 30, pues ya totalmente tuvo una ruptura de compromiso en cuanto a la decadencia de este arte ultraísta en cuanto a la literatura. Pero debemos recalcar que pues el arte ultraísta en cuanto a la literatura dejó muchas novedades, tanto en España. También en el aspecto de la pintura utilizaron enfoques del cubismo, futurismo e imaginación, ¿no? Con respecto al vanguardismo. En conclusión, entonces, la importancia del ultraísmo emana de un papel histórico que consiste pues en asumir, propagar y dar primeras realces a las ideas que representó el vanguardismo, tanto en Europa como en América. Y lo que aquí se logró es integrar bajo el signo de de un nuevo movimiento, tanto español, y pues logró desplomar los valores viejos que antiguamente se realizaban en cuanto a la literatura y abrir paso a las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, lo que sí el ultraísmo es, planteó nuevos enfoques en cuanto al rompimiento de las poesías, ¿no? Y crear otras poesías nuevas. Dio paso al cubismo, también al futurismo e imaginismo. Son aspectos de corriente vanguardista. Muy bien, chicos, hasta ahí entonces hemos explicado sobre el tema del ultraísmo, quién es el representante en cuanto a la literatura, la pintura en América también, en el Perú, y cuáles fueron los enfoques que representaba pues este aspecto artístico. Hoy vamos a hacer estas preguntas que están aquí, qué es el movimiento ultraísta y quiénes lo representan, ahí está. Ya, la siguiente pregunta, ¿cómo era la nueva poesía que propone el ultraísmo? ¿Cómo en sí? ¿Qué propone con el cambio, no? Ahí está en el archivo. Gusten bajar ustedes el PPT, ahí está toda la información que les he mencionado.
También otra pregunta de retroalimentación, ¿no? ¿Cómo se da el ultraísmo en la América Latina? ¿Cómo llega? ¿A través de qué personaje? ¿Llega a Argentina? ¿Llega a Perú? Ahí está. ¿Y cuál era el objetivo del ultraísmo en sí? ¿Qué es lo que pretendía hacer el ultraísmo? ¿Cómo era la nueva poesía que proponía el ultraísmo? ¿Cuál era la estética del ultraísmo en cuanto a la pintura? Y por último vamos a crear un arte altruista, ¿no? Aquí está. Cualquier pintura que pueden utilizar. Aquí puede estar esta. Esta es una pintura ultraísta. Ahí está. Pueden elegir al artista que quieran. Listo. Eso es arte, ¿no? Aquí tenemos muchas más, otras más. Hay muchas que ustedes pueden elegir. En Google pueden encontrar un montón de pinturas que ustedes pueden ingresar y pueden plasmar la que usted crea conveniente, ¿ya? Muy bien, responde a estas preguntitas y luego realiza, por último, cualquiera de estas pinturas que le estoy dejando aquí. O usted puede elegir también, ingresa a Google y ahí puede buscar cualquier pintura ultraísta. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo está en el PDF. No hay nada fuera de lo normal, ¿ya? Muy bien.